Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Tema: separación y divorcio. La práctica del divorcio y la separación según la Biblia. Por Karen Castillo. Buenos días. Pues ya vamos a seguir. Hoy vamos a hablar de qué dice la Biblia acerca de la práctica del divorcio y la separación. Y sí, es importante que seamos conscientes de algunas amonestaciones en la Biblia con respecto a ese tema. Antes de entrar en eso, es necesario dar la siguiente vista panorámica. La Biblia reconoce que el vínculo matrimonial puede ser roto por tres cosas: la muerte, el adulterio y el divorcio, bajo los textos que vamos a ver hoy. Vemos en Jeremías 3:8 que Dios se divorció de Israel, quien cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y madera. Dice que por todas esas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dádole la carta de su repudio. Ahora, otra vez quiero que quede claro, no es la voluntad de Dios que el vínculo matrimonial se rompa por el adulterio ni por el divorcio, los cuales son contrarios a lo ideal de Dios para el matrimonio. Hoy vamos a estar viendo un texto en 1 Corintios capítulo 7 y vamos a tener en cuenta lo que ya hemos leído en Mateo y Marcos. Bueno, vamos a leer 1 Corintios 7, empezando en el versículo 10. Dice así: Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel, y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel, y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Brincamos al versículo 27, dice: ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás suelto de mujer? No procures mujer. Es importante ver aquí que es muy claro que no se aparten, que no procuren ser suelto de su pareja. Es importante tener en cuenta que es el término procurar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esforzarse en tratar de conseguir algo. Y veremos más adelante qué tan importantes son los motivos de nuestro corazón. Bueno, seguimos leyendo en 1 Corintios 7. Vamos a enfocar ahora en el versículo 11. Es perceptible aquí, en el versículo 11, que Pablo entendió que algunos no prestarían atención a la amonestación del versículo 10, que no se aparten. Y por lo tanto, versículo 11 dice eso: Y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Bueno, versículo 11 da las ordenanzas e indicaciones para tal situación donde alguien decida apartarse. Dice aquí, y Pablo enfatiza lo que Jesús también enfatizó con los fariseos, que la práctica grave y pecaminosa de volverse a casar después del divorcio está mal, cuando la causa no fuera por adulterio o abandono por un cónyuge incrédulo. Versículo 15 habla de eso. Bueno, Jesús y Pablo dejan en claro
que esta práctica deshonrosa causará un pecado del adulterio para el que repudia a su cónyuge y se vuelve a casar, y también para el cónyuge repudiado cuando se casa con otra persona. Vamos a leer esos textos específicos que hablan de eso. Mateo 19:9 dice: Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Marcos 10:11 y 12. Y les dice: Cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Mateo 5:31-32. También fue dicho: cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Entonces aquí Pablo en 1 Corintios está amonestando: si alguien se apartare, que se quede sin casar o reconcíliese. Es claro. Bueno, seguimos. Otra amonestación aquí de Pablo es acerca y para un creyente que tiene su cónyuge incrédulo. Vamos a leerlo en versículo 12 de 1 Corintios 7. Dice: Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Entonces él está amonestando aquí que un creyente no puede dejar a su cónyuge incrédulo simplemente porque él o ella no es creyente. Era común en la iglesia primitiva y también es común ahora que cuando una esposa o esposo se convierte al cristianismo, el otro cónyuge es incrédulo, es infiel al Evangelio. Entonces la exhortación al cónyuge creyente es permanecer con el marido o la esposa incrédulo. Dice: si tal cónyuge consiente en habitar con él o con ella. Y también la Biblia añade aquí: y no la despida, no lo deje. También añade versículos 14-16, vamos a leerlo. Dice: porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? La exhortación es clara, mi hermana en Cristo. Dios no te permite dejar a tu esposo incrédulo solo porque no cree en el Evangelio. De hecho, permanecer con él le da más favor ante Dios y una mejor oportunidad de convertirse en creyente algún día. Dice en 1 de Pedro 3:1: asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Tu testimonio de ser fiel esposa, instruida por Dios, puede ser la clave en ganar a tu marido para Cristo. Pablo enseña aquí que el Evangelio, en lugar de romper esas relaciones, verdaderamente las fortalece y capacita a los nuevos creyentes para superar los desafíos que surgen en su relación matrimonial. En versículo 17 vemos que Pablo resume esta exhortación con el principio que los casados deben continuar en el estado civil en que los encontró el cristianismo, en que se convirtieron a Cristo. Dice así:
Empero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así ande, y así enseño en todas las iglesias. Vale mencionar aquí a las hermanas creyentes que fueron divorciadas antes de creer el Evangelio y ya tienen otro marido. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi exhortación para ti, hermana, es haz todo lo posible para construir y fortalecer este matrimonio donde estás con la ayuda de Jesucristo, el que te salvó y te hizo una nueva criatura, equipándote con su espíritu para ahora cumplir su voluntad en tu matrimonio. Hebreos 13:21 nos dice que el Dios de paz nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con el último amonestación en nuestro texto de 1 de Corintios, capítulo 7. Y es el abandono por parte de un cónyuge incrédulo. Vamos a leerlo. 1 de Corintios 7:15 dice, pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios. Es un caso específico con exhortaciones específicas. Muy importante entender, la servidumbre que Pablo menciona aquí se refiere al vínculo de por vida, el vínculo de quedar sin casarse de nuevo, lo que ya vimos en versículo 11. Entonces vemos en este versículo 15 una situación, un caso muy específico, que si el cónyuge incrédulo se va, el cónyuge creyente está libre de ese vínculo, no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Ahora el cónyuge creyente tiene la libertad de volver a casarse con otra persona, incluso si no hubo adulterio. Entonces, podemos resumir de esos textos en 1 de Corintios 7 y los de Mateo 5 y Mateo 19. La Biblia da dos justificaciones claras para que un creyente sea libre de divorciarse y casarse de nuevo con otra persona. Y son, primero, el adulterio, o sea, la infidelidad conyugal, o el abandono por parte de un cónyuge incrédulo. Hablando del adulterio, es importante leer de nuevo Mateo 5, 31 a 32 y Mateo 19, 9. Y estamos hablando de adulterio físico, pecado sexual que lleva a un tercero al lecho matrimonial y lo contamine. Vale mencionar, como mencionó mi hermana Grace en su estudio de adulterio, que aunque el cónyuge en esa situación tiene la justificación bíblica para divorciarse y casarse de nuevo si quiere, también puede escoger quedarse con su pareja y reconciliarse. Sabemos que Dios es un Dios de perdón, reconciliación y restauración. Podemos verlo en Jeremías 3:1, Salmo 103:3, Mateo 6:12, Colosenses 3:13. Bueno, al rato enviaremos el segundo audio para terminar este punto de qué dice la Biblia acerca de la práctica del divorcio y la separación. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.